Para pagarme los estudios de fotografía, yo tuve que estar trabajando, no en uno, sino a veces en 2 o 3 trabajos. Uno de esos trabajos era pastelero. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Que estamos rodeados de un buenismo asqueroso, de un engaño general, de decir las cosas entre algodones continuamente para que nadie se ofenda. ¿El camino es fácil? Una mierda como una olla. Si vas a entrar en esta profesión pensando que fulanito menganito de YouTube te ha dicho que esto es algo súper guay, que te compras una cámara, un objetivo molón y de repente te compras una Ray-Ban y hablas 4 chorradas y de repente estás ahí, que eres el más molón del barrio y te vas a forrar, cuidado, te vas a dar una hostia con un piano. Joder, es que parece que estamos, no sé, en el mundo de Yuppie. Hola chicos, hola chicas y bienvenidos a otro podcast de Fotografía sin filtro. Hola Xavi, Hola, buenas. ¿de qué vamos a hablar hoy? Que nos están llamando algunas personas para saber si estás bien o si estás muy enfadado o qué te pasa. Estoy enfermo. Necesito a Verónica, necesito mucho a Verónica. Estoy enfadado con el mundo. Bueno, ahora vamos a explicaros por qué decimos esto, pero antes queremos recordaros que cada miércoles lanzamos nuestro podcast Premium, en el que hablamos sobre todo de nuestro día a día, de nuestro estudio, Andrágora. Pues todas las cosas por las que estamos discutiendo Xavi últimamente, por ejemplo, mucho estamos discutiendo sobre temas de presupuestos, de clientes que van, clientes que vienen, los clientes que tenemos, cómo mantenerlos, por ejemplo, clientes que evolucionan, pero no saben muy bien cómo pueden hacer eso. Y además tenemos un grupo de Telegram en el que hay un buen grupo de fotógrafos en el que están siempre preguntando cosas, nos ayudamos, preguntan presupuestos, cómo puedo hacer esto, fotografía inmobiliaria, fotografía de boda, fotografía de gastronomía, cómo empezar también, ¿no? Que yo creo que tenemos que dedicar igual un podcast a cómo empezar, los 10 pasos que yo haría para empezar en la fotografía actualmente. Ya lo haremos, eso ya lo hablaremos. Pero bueno, hoy vamos a tocar un tema y sí me gustaría decir que este podcast puede ser nuestro regalo de Navidad. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que este podcast podría ser más del privado que del público. Este será el típico ejemplo de podcast privado premium, porque os vamos a hablar de estrategia y os vamos a hablar de cosas que nosotros hacemos para que funcionen otras cosas. Como por ejemplo, Y vamos a ir a lo concreto, que a ver, todo esto, o sea, la idea del podcast nace a raíz de los últimos reels que estamos subiendo a Sin Filtro, a nuestra página de Instagram, en la que estamos metiendo cortes del vídeo completo. Nuestros vídeos completos suelen ser de unos 50 minutos más o menos, 40-50 minutos, los premium. Y estamos cogiendo unas partes de ese podcast en el que hablamos sobre todo de clientes, de negocio. Y claro, en el privado hablamos sin filtro, por eso nos llamamos así. Y hablamos de negocio desde nuestra propia experiencia. Entonces, claro, yo cojo unos cortes descontextualizados porque, claro, sin tener un contexto de dónde viene la conversación es difícil valorar lo que se está diciendo. Entonces hay mucha gente pues que se está ofendiendo por lo que decimos, ¿no? Y entonces, en lugar de pensar, oye, pues hay un montón de gente criticando, qué mal, qué vídeo más malo, no, no, o sea, nosotros estamos encantados. es ¿Por qué? maravilloso. Porque nosotros estamos orientados a un nicho muy concreto, que es aquellos profesionales, fotógrafos profesionales o que están empezando y que están aburridos un poco de los vendehumos, de las redes sociales, de YouTube, que le dicen, pues lo típico, que vas viajando por todo el mundo y vas a ser la leche, un fotógrafo que vas a ganar una pasta, vas a ser millonario, ¿no? Que hay muchos podcasts ahora que hablan de cómo ser millonario, o cómo ser el 1%, ¿no? Lo típico. Nosotros, a ver, queremos traer un poco, o sea, bajar a la tierra. A la tierra hemos visto a muchos fotógrafos en estos años que han empezado y lo han dejado. Gente que muy buena, además. O sea, fotógrafos que a nosotros admirábamos y de repente te enteras, oye, que lo ha dejado. Claro, ¿Qué pasa? Que no te enteras de muchas veces el por qué, ¿no? El por qué lo han dejado. Muchas veces igual son situaciones familiares o simplemente que esa afición por la que empezaron en la fotografía se ha convertido en un trabajo, en una empresa que no han sabido gestionar. Y es por eso que nosotros hemos creado un podcast hablando de negocio. Porque para subir contenido de técnico, de fotografía, de cómo, no sé, en lo típico, ¿no? Pues cómo hacer fotos gastronómicas en 5 pasos o
o cómo iluminar un retrato con fondo blanco, no sé, algo así. Pues hay muchísimo contenido por ahí. Y gente que tiene cursos también que son muy buenos. Y seguramente a muchos fotógrafos, pues por su momento vital, les viene mejor esos vídeos técnicos de fotografía pura que nuestro podcast. Pero nosotros estamos orientados a ese porcentaje pequeño que quiere mejorar, que quiere aumentar su productividad en la empresa y nos olvidamos de los aficionados, por ejemplo, de los intrusos. Claro, y que está perdida. Mucha gente que está perdida que dice, yo no sé cómo empezar aquí, yo no sé cómo hacer un presupuesto, yo no sé cuánto cobrar. Es verdad que nosotros ahí creo que somos los únicos que estamos diciendo con cifras concretas lo que cobramos, el tiempo que invertimos en cada trabajo, cómo tratamos a un cliente, cómo tratamos al otro, qué estrategias hacemos para conseguir tal cliente que queremos conseguir y luego decir si lo hemos conseguido, no lo hemos conseguido, hemos acabado bien con un cliente, hemos terminado, nos quieren recortar, no nos quieren recortar. O sea, son cosas que cuando explicas esto de manera cruda, como se lo cuentas a un amigo, de repente hay gente que se enfada y se ofende, porque se piensan que eres a mí me han llamado matasueños, que me hace mucha gracia. ¿Cuál es el problema? Que estamos rodeados de un buenismo asqueroso, que a mí me está poniendo muy nervioso, de un engaño general, de decir las cosas entre algodones continuamente para que nadie se ofenda. Es que yo no tengo ni que ofender ni dejar de ofender a gente que no pertenece al grupo al que yo estoy hablando. ¿Y a quién estoy hablando? A fotógrafos profesionales o fotógrafos que aspiran a ser profesionales. Yo no les puedo decir que esto es algo muy fácil de hacer. Los cojones no es fácil de hacer. Es una profesión, perdón, preciosa, en la que yo llevo 28 años. Hasta hace poco me escribió un colega fotógrafo de boda que me dijo, quiero que me mandes un audio porque no conozco a nadie que lleve tanto tiempo como tú en la profesión. Dije, joder, gracias por llamarme viejo cabrón, que necesita para boda F o no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que tendemos siempre a, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Claro que puedes. Os voy a contar una anécdota para que empecemos bien el podcast, que me parece muy interesante. Para que veáis que sí se puede. O sea, si yo estoy aquí es que se puede, eso está claro. Ahora, ¿el camino es fácil? Una mierda como una olla. O sea, ya está bien de decir que esto es fácil y que te compras cualquier cámara, sacas fotos y eres el puto rey del mambo. No. O sea, esto se ha acabado. No, no es así. Yo empecé estudiando fotografía. Ya cada uno que sea autodidacta o lo que sea. Ya haremos un programa hablando de esto, a ver cómo empezaríamos ahora en fotografía, porque me parece muy interesante a día de hoy, que seguramente yo empezaría de una forma diferente. Para pagarme los estudios de fotografía, yo tuve que estar trabajando, no en uno, sino a veces en 2 o 3 trabajos. Uno de esos trabajos era pastelero. Y me acuerdo perfectamente que cuando se enteró uno de los comerciales que traía las harinas, que traía pues los productos de pastelería, me soltó con su sonrisa cínica y su traje casposo. Uy, me han dicho que quieres ser fotógrafo. Y le dije, sí, estoy estudiando para ello. Y me soltó, pero sabes que para eso hay que ser muy bueno, ¿no? Y yo le dije, sí, y yo voy a ser muy bueno. Claro, yo que estaba lleno de ilusión porque en cuarto de periodismo descubrí que a mí lo que realmente me hacía vibrar por dentro era la fotografía. ¿Y conseguí ver de la fotografía? Sí, pero para ello tuve que estar 7 años trabajando de pastelero, a la vez que hacía fotos de boda, a la vez que estaba trabajando en revelado en 1 hora por las tardes muchas veces, para que os deis cuenta que el camino no es fácil. Y eso no quiere decir que yo a los 7 años me estaba forrando trabajando de fotógrafo. Quiere decir que vivía de la fotografía, pasándolo a veces incluso mal. Eran otros tiempos. Estamos hablando de la época del carrete más vieja que Carracuca. Parece que soy más viejo con vos, que Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Con esto qué quiero decir? Que si tú tienes ilusión, yo tengo muy claro que tú vas a ser fotógrafo o fotógrafa. Es que tenlo claro, lo vas a ser. Ahora, si vas a entrar en esta profesión pensando que fulanito menganito de YouTube te ha dicho que esto es algo súper guay, que te compras una cámara, un objetivo molón, te la pones al cuello y de repente te compras una Ray-Ban y hablas 4 chorradas y de repente estás ahí, que eres el más molón del barrio y te vas a forrar,
cuidado, te vas a dar una hostia con un piano. Porque igual a esas personas les funciona. ¿Por qué? Porque hoy en día hay una forma nueva de comunicar. ¿Y qué pasa? Que mucha gente que tenemos en Telegram, que ellos mismos nos dicen, es que yo no tengo la capacidad de comunicar que tenéis vosotros. O sea, que estéis aquí en este podcast, por ejemplo, es un milagro. No es un milagro, es algo que lo he conseguido después de no sé cuántos años. Que conseguí primero que estuviera en un podcast, después conseguí que estuviera en un video podcast. Lo siguiente no sé qué será. Pero todo tiene un proceso. ¿Y qué pasa? Que se está vendiendo ahora la moto de que todo lo puedes conseguir así. Pues hola, soy Unai el Matasueños. Alguien lo va a conseguir así, pero el resto de la humanidad, de los fotógrafos, no lo va a conseguir. Lo siento. A Es ver, la es que realidad. luego también yo veo una circunstancia que muchos fotógrafos que están en YouTube se dedican a la creación de contenido. O sea, otra Mm, cosa es que luego tengan su parte del negocio, que no lo discuto, ¿eh? claro. Pero tú y yo nos damos cuenta que si estás a la creación de contenido, es el núcleo de tu negocio, porque no puedes estar atendiendo con la misma energía las dos cosas. O haces más una u otra. A nosotros nos pasa una cosa, mira, esto no está en el guión, pero voy a contar algo que nos pasa a nosotros, que a veces nos fijamos en otros colegas y decimos, jo, mira, este cabrón, a mí me gusta, por ejemplo, mucho Edu López, cómo hace los vídeos y todo, y digo, jo, este cabrón, no sé qué capacidad tiene el tío para estar haciendo un vídeo a la vez que está con un cliente y todo. Nosotros somos incapaces. Ya lo hemos intentado alguna Lo vez hemos y no, intentado no y lo hemos aparte que, hecho. o sea, hay que ver también qué capacidades tienes tú para hacer las cosas y, por ejemplo, nosotros no tenemos esas capacidades. O sea, nosotros estamos con un cliente, estamos al 400% con el cliente y es verdad que igual hay fotógrafos que van a donde un cliente y hacen unas cuantas fotos. Nosotros, por nuestra metodología de trabajo y por nuestra eficiencia que tenemos en el estudio y por nuestra forma de productividad absoluta que tenemos gracias a Xavi, nosotros vamos una mañana y elaboramos contenido para 3 meses. Eso quiere decir que nos vamos debajo del brazo con una cantidad de contenido de la leche. Y por De eso la que no podemos leche. perder media hora en... No perder, por nuestro modelo No de es perder, negocio no podemos invertir ese tiempo en grabarnos a nosotros mismos que nos porque no encantaría, ¿eh? generaríamos tanto contenido. Claro, sobre todo que nosotros lo que estamos es tan concentrados en, por ejemplo, para que os hagáis una idea, nosotros íbamos a un restaurante, de un plato sacamos 5, 6, 7 fotos diferentes, que no tienen nada que ver una con otra. Sacamos, por ejemplo, retratos al chef con los platos, sin los platos, en una ventana, andando por la calle. Sacamos, por ejemplo, fotos de la estancia. Sacamos, por ejemplo, si tiene un bar, sacamos fotos del bar. Podemos sacar fotos de los sommeliers, por ejemplo, hablando del vino. Es que exprimimos cada sesión al máximo. Igual hay gente que tiene otro modelo de negocio que es ir más veces, pero nosotros nos hemos dado cuenta que cuando lo hemos intentado, lo que no podemos es crecer si hacemos eso. Si vamos muchas veces a un sitio de forma, incluso algún cliente nos lo ha pedido alguna vez, dice, pero es que yo no puedo ir a sacarte un plato un día, porque eso significa la muerte de nuestro estudio en cuanto a productividad. Es que imagínate que si tuvieras, échale 10 clientes Hmm. y con cada uno vas cada 2 meses, No es cada que 2, varias veces al mes. varias veces al mes. Sí, a ver, hay compañeros que trabajan así. Es verdad que hay algunos, yo he detectado algunos clientes con los que hay que hacerle un poquito más de caso porque prefieren que vayas más veces, pero porque les hagas caso más que nada. Tampoco es porque vayas a sacar fotos, sino que es verdad que hay un tipo de clientela que lo que quiere es un trato más continuo contigo. Quieren hablarte, tienen contarte sus cosas. ¿Qué pasa? Que claro, eso hay que medirlo de alguna forma. El tema también es que yo pienso que por una parte está el tema del crecimiento y por otro lado está que, por ejemplo, nosotros tenemos un tipo de cliente igual de que tiene el ticket el ticket por persona es un poco alto y entonces a cada cliente que tenemos nosotros le tenemos que dar una atención bastante personalizada. ¿Quiere decir que otros colegas no lo hacen? No, seguro que lo hacen. Pero ¿qué quiere decir con esto de personalizada? Que tenemos, seguramente tienen el mismo o mejor trato con sus clientes que nosotros. Que nosotros, con lo que nos están pagando actualmente cada cliente, tenemos que atenderles bien y a cada uno les creamos una personalidad diferente. ¿Qué quiere decir? Que las fotos que hacemos para cada uno se tienen que distinguir y tienen que tener impresa la personalidad del restaurante. Aquí hay gente que a veces nos dice, ya el estilo Mandrágora, y digo, no, nosotros tenemos un estilo que al final lo que hacemos es, Xavi me dice a mí cómo tengo que hacer las fotos de cada cliente bajo una estrategia visual. ¿Por qué? Porque al final, si no,
corres el riesgo de si hiciéramos sesiones todos los días, irías a piñón fijo, que ojo, por eso me gusta a mí tanto sacar fotos de catálogo con fondo blanco, porque mi encefalograma está plano. Yo digo, tengo que hacer las fotos maravillosas, fondo blanco, todo enfocado y bien iluminado. Para mí eso es la maravilla, porque no pienso. Sin embargo, cuando voy a un restaurante, nuestro cerebro va así. Yo quería sacar un tema también relacionado que nosotros, claro, en diciembre del año pasado también nos planteamos si cerrar todo, YouTube, podcast, porque al final Crisis. toda esta parte de las reviews sobre diferentes clientes mirando a cámara y todo más elaborados nos lleva muchísimo tiempo y no era viable. Reviews no, reels. Has dicho reviews, reels, ¿no? No, reviews de YouTube, quiero decir. Ah, Hablando de clientes diferentes, de cómo sacamos la sesión y tal y cual. Eso nos lleva muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en el club no hablamos solo de cosas bonitas, de fotografía espectacular que aparece en YouTube, de retratos de chicas guapas, de sitios molones, que es lo que vende. O sea, es lógico, ¿no? Los creadores de contenido, lógicamente, al final ves el resultado de tus vídeos y dices, joder, pues a la gente le gusta, yo qué sé, una chica desnuda, vamos a hacer una sesión de boudoir. mm. Y tiene éxito, al final tú tienes el vídeo monetizado y quieres ir por esos temas, lógicamente. ¿Qué pasa? Que nosotros, en cambio, como nuestro núcleo de negocio está en cosas como, por ejemplo, el otro día hablamos de una sesión que hicimos en un supermercado, ¿no? Que eso sube esto a YouTube, o sea, no tiene ni un éxito. O esta semana hemos hecho unas fotos en una empresa que fabrica moldes gigantes que pesan toneladas para Industrial. fabricación de motores. Pues podemos hablar en el podcast de ese tema porque es para minoría. Pero es muy interesante porque en una sesión de estas, por ejemplo, en la última, sacamos un buen dinero. O sea, y explicamos, por ejemplo, cómo hacemos los presupuestos, pero también cómo sacamos esa rentabilidad extra al cliente, que es lo importante. Sí, Y es verdad porque hablamos de una variedad, yo creo, de fotografía que a veces en YouTube, por la propia naturaleza de YouTube, que soy el primero que me siento identificado cuando, por ejemplo, si a mí me piden hacer una review, como nos han mandado ahora mismo, de un LED de Zhiyun, y yo cojo a una amiga que es muy guapa y le saco un retrato ese LED, automáticamente va a tener muchas más visitas que si de repente hago esa misma review sentado en la mesa hablando a cámara diciendo todos los botoncitos que tiene para qué sirven. O si cojo eso y de repente me pongo a fotografiar pues una cabeza que tengo aquí de Hulk que me regaló una amiga. Claro, es que no es lo mismo. Yo mismo, cuando veo a una persona, ya es un retrato. Y cuando es un retrato, me da igual que sea chico o chica, al final dices, atrae más, porque las personas nos sentimos atraídas por las personas, no por las cosas. Entonces, claro, todo eso hay que hacerlo sostenible de alguna forma. O sea, las fórmulas, todos más o menos sabemos cómo funcionan. Y nosotros es algo que lo hemos hecho con los Reels, que estábamos hablando ahora mismo, que una de las estrategias que hicimos cuando decidimos, vamos a hacer el podcast sin filtro, vamos a hacerlo al final de esa sentada que estábamos en diciembre ya con la cabeza colapsada. No hagáis muchas reuniones en diciembre porque la cabeza es como los viernes. Yo me doy cuenta que no tenemos que hacer reuniones, Xavi, los viernes porque discutimos mucho más. Hay que hacerlas los lunes, que estás cansadico. Entonces, nos sentamos el año pasado y no sabemos qué hacer con el podcast. Lo que no tenía sentido era que siguiéramos dando a veces masterclass gratuitamente. Que más de uno estaría frotándose las manos, estaría encantado de la vida con el boli y papel. Pero nosotros estamos gastando un tiempo que no iba a ningún sitio. ¿Por qué? Porque Xavi decía, no tenemos ningún producto con el que monetizar esto. ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es la razón? Las mentorías, sí, pero tampoco las fomentamos porque no tenemos mucho tiempo. Workshops no tenemos tampoco. Entonces, ¿a quién estamos hablando? ¿A nuestro ego? ¡Ay, que nos conozcan! El ego, qué grande lo tengo. No me entra en el pecho y digo, ya, pero el tiempo que nos está quitando. Entonces, ¿qué dijo? Que al final, la conclusión de esas reuniones fueron, vamos a hacer un podcast en abierto, el que sea un poquito más generalista y luego un podcast en privado. Un podcast en privado en el que nos desnudemos, literalmente. que hablamos ahí de precios, pero también esos debates que tenemos entre tú y yo, ¿no? Que mucha gente dice, joder, me gustaría tener en mi estudio un Xavi o me gustaría tener un Unai. ¿Por qué? Porque al final
siempre decimos que nosotros somos como cucarachas, ¿no? Que va cambiando el mundo y nosotros adaptamos nuestro modelo de negocio y nos convertimos en otra cosa. ¿Qué pasa? Que hay muchos fotógrafos que están solos en su estudio y no tienes a contraparte que Mm, para discutir o que le diga, oye, por este camino no vas bien. claro. Entonces, ¿Cuántas veces me lo ha dicho Xavi a mí? muchos de los podcasts pues son realmente una consecuencia de las discusiones que tenemos entre tú y yo, en el que hablamos, por ejemplo, de ahora mismo estamos en un momento de reuniones con muchos clientes que quieren cambiar un poco su estrategia, entonces estamos como adaptando sus planes de contenido a las nuevas necesidades, ¿no? Incluso porque Instagram ha cambiado. O sea, no es lo mismo Claro. Instagram de 2022 que el de 23 y el de 24 será diferente también. Sí, que ya me has Entonces, dicho tú ahora mismo que han cambiado alguna cosa más. claro. Entonces, Entonces, todo eso es consecuencia de que dijimos, vamos a hacer estos podcasts en privado con unos temas pues que son del día a día, que son del barro, que igual alguien incluso en abierto no los valora porque igual en abierto nos escucháis muchos aficionados que decís, vaya, Tostón me está contando cómo ha ido una fábrica, cómo se ha subido una y a un andamio a sacar fotos con focus stacking de una tonelada de una máquina. Y qué aburrimiento, ¿no? Pero sin embargo, para un profesional, si yo le explico eso, el tiempo que he estado, las fotos que he entregado, lo que he cobrado, en cuánto tiempo lo he entregado, en cuánto tiempo me paga el cliente, por ejemplo, todo eso realmente a un profesional es lo que le importa. A un profesional yo creo que no le tiene que importar lo que más se busca en fotografía, sabemos lo que es en YouTube. Aquí en YouTube lo que más le gusta a la gente, lo que más buscamos casi todos es, ha salido un último modelo de objetivo de Sony, de Canon, de no sé qué, y vas a buscar, porque lo que queremos es afianzar que lo que yo quiero comprar es lo bueno y después de comprarlo quieres la garantía de que la gente de YouTube te diga, sí, has comprado un producto bueno. Todo el mundo quiere hablar de productos. A mí me encanta el cacharreo. Pero ¿qué pasa? Que los cacharros no hacen al fotógrafo. El fotógrafo lo que tiene que tener son las herramientas mentales. Por supuesto, unas básicas, claro que tienes que tener de equipo para poder trabajar y adaptarte a a todas las situaciones, pero sobre todo los conocimientos son los más importantes, los que tiene que tener el fotógrafo a la hora de que si algo falla, sabes cómo darle la vuelta. a ver, De que son si un momentos cliente... de la vida, ¿eh? Son momentos de la Claro. vida que, lógicamente, empiezas al principio de aprendiendo la técnica, pues en una escuela o con vídeos de YouTube. Aprendes la técnica de cómo iluminar, cómo se maneja una Hmm. cámara, cómo dirigir a modelos, pero llega un punto que es como una curva que se va como aplanando poco a poco, porque ya para mejorar tienes que invertir mucho tiempo. En cambio, tú ves que por más que mejores tu fotografía, no tienes más clientes, no facturas más. Y es en ese punto en el que nosotros nos dirigimos a esas personas que están en ese punto donde ya tienen unos conocimientos técnicos suficientes, pero no consiguen esos clientes que ellos quieren. No solo cualquier cliente, sino realmente tu público objetivo, ¿no? Entonces, a veces en esos vídeos cortos, los reels, ¿no? Hablamos de clientes incluso que hemos perdido, Ujú. ¿no? O que hemos rechazado, realmente porque no querían encajar, no querían amoldarse a nuestro modelo de negocio. Entonces nosotros le decimos, oye, que no te quieres amoldar a nuestra propuesta, entonces, pues lógicamente, pues esta relación termina, o sea, pero a buenas. ¿Qué ocurre? Que tú lo dices de una forma bastante contundente, bueno, porque eres así, porque eres muy vehemente, eres muy, Sí, a mí me dijo muy una amiga, apasionado con lo tuyo, y entonces lo dices así y la gente se ofende. Entonces, claro, sobre sí, todo porque no tienen un contexto. ¿quién es este gilipollas ese de bigote? Que a veces digo, ese gilipollas de bigote, ¿qué coño es que dice estas cosas? De la doble ranura y del no sé qué, del no sé cuántos. Y me voy a ofender porque has dicho algo, que te has metido conmigo porque me he comprado una cámara sin doble ranura y te estás metiendo conmigo. Y pues Pero no. sí que es verdad que al final hay que tener como un discurso único de venta. En marketing es fundamental. ¿Qué estás vendiendo? Nosotros estamos vendiendo en Sin Filtro que te vamos a enseñar nuestra experiencia como fotógrafos profesionales en diferentes situaciones. Entonces, eso abarca todo desde la productividad, las sesiones de fotos, en los presupuestos, etcétera. Cosas Y más entonces, divertidas, cosas más aburridas. que seguramente estamos dirigidos al 1% o al 5% de los fotógrafos, ¿no? Que nos Claro. siguen en YouTube o en Instagram. Y por eso que muchos pues se enfadan y nos critican, pero a mí no me molesta, ¿eh? O sea, yo no elimino ningún comentario. No, Me parece bien porque al final cada uno defiende su punto de vista desde su momento vital.
Además, Y ¿sabes lo que aparte que pasa? mucha gente no entiende, pues lógicamente, porque no tienen contexto, no se entiende, ¿no? Pero es algo buscado por nuestra parte, porque por lo menos hay que sacar a la luz esos debates o esas cosas, temas tabús que nadie saca, ¿no? Porque todo el mundo habla de cosas bonitas, pero hay cosas malas en la profesión y también hay que Ujú. sacarlas. Lo que pasa es que Instagram es una red social como muy de happy flower, de que todo es positivo. Entonces, claro, ven nuestro discurso, bueno, cuando sales tú hablando y la gente pues se enfada. Claro, nosotros una de las cosas que tenemos clara es que cómo vamos a promocionar, por ejemplo, porque pensamos en su día cerrar todos los podcasts y no poner nada en abierto, ¿no? Entonces no existiría este podcast que estéis escuchando, nos estáis viendo ahora en YouTube, que somos video podcast también, por si alguno no se acuerda. Ya podéis ver a Xavi, tiene cara. ¿Qué es lo que pasa? Que decíamos, si hacemos todo encerrado, va a ser muy difícil explicar a la gente que existe. ¿Por qué? Porque estamos en una caja de resonancia que ahí no entra nadie. Entonces habría que hacer una labor de marketing de la leche. Entonces a Xavi se le ocurrió, porque no hacemos como, a ver, que no lo hemos inventado nosotros, que yo lo veo a gente del orden de la pija y la kinky, poco se habla, o sea, muchísima gente hace lo mismo, buenísimo bien, todo el mundo te coge el video podcast y lo que hace es pegarle cortes para enseñar a la gente, atraparlo y así que te vayas. Yo he descubierto muchos video podcasts así, de cosas que he visto en TikTok, cosas que he visto en Reels. Es una forma de lanzar a las redes sociales igual más jóvenes tu podcast y decir, qué interesante lo que dice esta chica, que no sé quién es. Y te empiezas a informar y dices, anda, pero si están en YouTube, anda, pero si es un podcast semanal que tiene 50 minutos y llevan a unos invitados súper interesantes. Entonces nosotros hicimos lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que casi todos los podcasts que yo sigo, los que escucho a partir de las 8 de la tarde cuando me voy a andar como un señor mayor, son de jijiji, jajaja, jujuju. Son de echar risas. El de Buenafuente y Berto, o sea, yo es para echar risas y para descojonarme. Y la mayoría de la gente suele hablar de cosas que pasan a otros o cosas como muy divertidas, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros hablamos de nuestra profesión, de nuestro día a día, y al final, por eso, yo me lo tomo muy en serio. Y es verdad que hay gente que me dice, tienes que ser menos vehemente. Y es una palabra que no me gusta nada. Digo, ya, pues que yo me lo tomo muy a pecho lo de mi profesión, porque no puedo estar viendo gente que, por ejemplo, está en YouTube, que quiere dar clases de cómo ser fotógrafo, que eso me encanta, cuando ellos no son fotógrafos ni han sido fotógrafos en su puta vida. Pero tú, ¿cómo vas a decir a mí cómo ser dentista si no eres dentista? Joder, es que parece que estamos, no sé, en el mundo de Yuppie. Y hay gente que está haciendo eso y hay gente que tiene plataformas enormes de educación y te está dando unas clases de algo que no tiene ni zorra idea. Y dices, ¿qué pasa? Que estamos en la era de lo rápido. Hace poco, por ejemplo, hablaba con unos amigos míos y me decían, joder, no te digo yo que ahora están que mis hijos me están diciendo prácticamente que no van a estudiar, que nosotros somos tontos, porque ahora lo que hay que hacer es, porque ellos van a ser millonarios. Y dices, sí, pero ¿cómo vas a ser millonario? ¿Estudiando el qué? No hace falta estudiar, es que vosotros sois tontos, como diciendo a sus padres que son idiotas. A ver, es que Chavales tú escuchas adolescentes. podcasts como Tengo un plan. Claro. Entonces hablan con gente que yo soy multimillonario con 22 años o que gano 5.000 euros al mes sin trabajar. Claro, ese es el discurso atractivo. Es lo fácil. Nosotros al final tenemos un discurso más difícil, por eso que somos como muy de nicho, ¿no? Entonces, en el podcasting hay dos modelos de negocio. Tú puedes ser muy generalista, tipo pues como Berto y esos programas como, pues de humor o de historia, porque son, Entretenimiento. sí, que son muy para todo el mundo y tú puedes dedicarte a ellos simplemente teniendo un podcast en abierto, por patrocinadores o incluso, bueno, hay varias formas. Pero en nuestro caso, como somos muy de nicho, o sea, tenemos que llevar a todas las personas a una forma, a un sitio cerrado. O sea, es lógico porque no podemos promocionarnos de otra manera. Antiguamente, claro, estábamos como transmitiendo información de valor por YouTube. ¿Y qué ganamos con la publicidad de YouTube? Nada, Nada, o sea, muy poco. Yo nada. intenté también pues poner links de afiliados pensando, bueno, o sea, algo de dinero ganaremos con Amazon. Nada, o sea, igual ganamos que 30, 40 euros al mes. O sea, Es una nada. cosa bastante ridícula. Entonces,
Claro, tú ves todo eso y Xavi dijo, pues vamos a hacer esto, me parece perfecto. Entonces empezó a hacer los microcortes. ¿Qué pasa con los microcortes? Que por supuesto elige donde Unai se pone pues más intensito, porque yo si me pongo intensito es que vamos, y la leche. Pone esos microcortes y digo, me parece perfecto, tú haz lo que te dé la gana. Y los lanzamos a Reels, los lanzamos a esto. ¿Qué pasa? Que a través de esos Reels, pues de repente aparecen 800 seguidores de golpe en el Club Sin Filtro. Bienvenidos sean. Yo suelo siempre hablar de una frase, incluso con los clientes, que les recomendamos a veces que hay que hacer Reels, hay que hacer declaraciones que estén siempre dentro de tu discurso. No tienes que inventarte nada, ni tienes que hacer un papel extraño, pero que yo le llamo es mover el avispero. Tú tienes que coger un palo y de vez en cuando tienes que mover el avispero. Porque si estás esperando que caer bien a todo el mundo, vas a ser una persona gris. Ojo, que igual sí caes bien a la gente, pero dentro del humor, de los programas que estamos hablando. Pero nosotros no tenemos que caer bien a todo el mundo, porque no vamos dirigidos a todo el mundo. Yo tengo un amigo que se estará escuchando esto seguramente, Juanillo, hermano, un saludo, que se descojona porque dice, es que a mí me gustan los programas en los que eres más tú y te cagas en no sé qué y cagas en no sé cuánto. Y eso sí, cuando hablas de cacharros me aburre un montón. Y digo, claro, pero es que tú no eres mi público objetivo. Ahí está el tema. Entonces, claro, que yo podría hacer programas con más humor, más anécdotas de jijiji, jajaja. Y digo, pero entonces nos tendría que venir alguien a sponsorizar porque entonces nadie va a ir al Club Sin Filtro, que realmente lo que tienen que escuchar es pues todas las dificultades, ¿no? Ayer mismo entró, o uno o dos miembros han entrado últimamente, y la primera pregunta que te hacen antes de escuchar los podcasts ansiosos, que sois unos ansiosos, es ¿cómo consigo mis primeros clientes? Claro, tampoco penséis que vas a entrar en el club y de repente te voy a dar la varita mágica para conseguir tus primeros clientes. Claro que te puedo dar unos consejos, pero Isabel le contestó muy bien a uno que le dijo, Jorge, escúchate todos los podcasts primero. Porque esto es como el que entra, el meme este del que entra en WhatsApp, estás en un grupo de amigos que llevas una semana planeando un viaje y de repente llega el último y dice, resumen, y dices, te va a dar una hostia. A ver, nosotros tenemos la ventaja de que como no dependemos de ningún patrocinador, podemos decir lo que nos dé la De, gana. de momento, De momento. de ¿Qué momento, pasa? nos Que si vendemos, ¿eh? Nos vendemos, que sepáis que estamos en venta. Estamos en venta total. O sea, si ahora viene una marca y me paga una pasta, sois los mejores. Claro, que si viene una marca no vas a hablar mal de ella, lógicamente. Sí que es verdad que nosotros hacemos mucho filtro, ¿eh? O sea, nos escriben mucho para patrocinar el podcast o vídeos de YouTube y hay cosas que les decimos que no, porque al final, si no va a formar parte de nuestro flujo de trabajo, pues no tiene mucho sentido. Bueno, no es que digamos que no. Yo sí tengo una frase para esto, que no sé decirla aquí porque igual YouTube nos censura. Luego ponemos un pitido si hace falta. Yo más que decir que no, es si algo no me gusta, pido un precio muy gordo. Digo, van a decir que no, ya lo sé. Ya sé que van a decir que no. Porque digo, claro, es que a veces nos mandan cosas que digo, es que tengo que aprender a manejar este programa que solamente las horas que me va a llevar, y además dices, igual es un programa, si nosotros podemos meterlo en nuestro flujo de trabajo, como ha sido con Evoto, ha sido Imagen ahí, por ejemplo, genial. Pero si de repente es algo que no tenemos ni puñetera idea. Yo, de O sea, hecho, estuve el año pasado con dos aplicaciones, una que era de galerías de boda y otra de gestión de clientes que les dije que no. mm, No sé, porque de hecho probé un poco por encima cómo funcionaban y como no mejoraban nuestro flujo de trabajo, exacto. prefería pagar nosotros mes a mes en las aplicaciones y estar más a gusto que estar vendiendo algo que realmente no iba a estar del todo contento, no solo con utilizarlo en el día a día, sino también el hecho de vender algo con el que tú no estás como al 100% de acuerdo. Mira, otro ejemplo, por ejemplo, bueno, la gente ya sabe que yo soy un fanboy de Apple. Tú no eres fanboy, pero eres Soy de appleiano, Apple como se también, sí. llama, vamos, o sea, tienes todo de Apple. Entonces, me costó, pero ya tiene todo de Apple, Xavi. Tiene que cambiar de móvil todavía. Tiene Apple, pero madre mía, lo que le duran. Uf. Y hay uno de mi cuadrilla que se quedó flipado porque le dije, nos han escrito de una casa de PCs, de portátiles de PC. Y le enseñé y dijo, pues estos son muy buenos. Y digo, sí, nos han dicho que nos mandan este. Pues a ver, estaba valorado en 1000 y pico pavos. Pero sí está súper bien, pero diles que sí, no sé qué. Y le dije, ya, pero es que no tiene ni puta lógica que me manden a mí un PC, que a ver, suena muy heavy, pero yo no sé ni cómo se encienden. Digo, sí, Aunque eran ¿cómo PCs se como de alta enciende? gama, de gaming, Sí, así sí, como sí. de Que 2000 dije, euros para arriba. pero como
si no sé ni cómo va un PC, yo pensando en todas las dificultades, ¿no? Pensando, madre mía, además es verdad que nos implicamos mucho, ¿no? Que podíamos coger ese PC directamente y hacerlo desde la mesa aquí, coger el PC y decir, pues las características de este PC es, y bla, bla, bla. A ver, que yo veo gente que lo hace. Cuando a veces no recibimos un producto, yo a veces miro a ver si otros youtubers lo han hecho para ver un poquito, pues, qué es lo que más gusta, qué es lo que no gusta. Y hay gente que se sienta a la mesa, no tiene ningún problema y tiene encima la hostia de visualizaciones. Pero a mí no me sale hacer eso, estar hablando de las características técnicas, ¿no? Que alguna vez lo hemos hecho, nos lo han pedido las marcas y de repente ha sido como la típica salida de unos filtros que salen de forma más masiva, que te dicen incluso a la hora y el día que tienes que sacarlo, y parecemos tomos borreguitos, pues soltando todos el mismo discurso, que digo, guay, porque me has pagado, pero si no me pagas te van a dar porriado. ¿Por qué? Porque un poco putas hay que ser también. A mí si me pagas, pues yo podré decir cosas. Por eso que estamos abiertos a patrocinadores. Vuelvo a decirlo. Estamos muy abiertos a patrocinadores. La conclusión es que al final este podcast es como un reflejo de lo que es Mandrágora hoy en día. O sea, es un podcast en el que hablamos del día a día y de nuestras discusiones. Entonces, esas discusiones, esa rotundidad a veces se refleja en los reels también. Entonces, no queremos, o sea, el objetivo no es caer bien a todo el mundo. El objetivo es transmitir cómo somos y si a la gente le gusta, pues estará dentro del club. Y si no le Claro. gusta, oye, pues oye, hay diferentes formas de entender modelos de negocio que van súper bien y que son totalmente válidos, ¿eh? Claro, yo cambio una sola persona que nos escribe y dice, estoy de acuerdo con vosotros, trabajo en esto, quiero trabajar, llevo no sé cuántos años, me he identificado, me habéis dado algunas claves que me van a servir para trato con el cliente y con el no sé qué. ¿Me va a meter a vuestro podcast o no me meto en vuestro podcast? Y sigo en abierto, no pasa nada, que hay gente que va y viene, como yo estoy en algunos podcasts que entro y salgo. Me vale, una persona de esas me vale por 1000 o 2000 comentarios que me ponen a parir. Porque es que me la sopla tanto. Porque además, le suelo decir a Xavi, me hace gracia como la gente de un extracto de un podcast, que se ve que son extractos, que están descontextualizados, porque yo hago reels adrede a veces hablando a cámara y hablo, tengo un discurso y lo digo claro, de principio a fin, y luego hay otros que Xavi corta de un podcast como este. Y se ve claramente, porque se me entrecorta mogollón, de repente hay una frase inconcreta, bueno, y de repente lo que me hace gracia, pero desde el punto de vista ya del estudio del ser humano, es cómo la gente suelta cosas que yo no he dicho, que eso me encanta, que al final están como reflejando sus frustraciones, sus miedos, sus pasiones, todo lo reflejan, pero sin haber entendido ni lo que he dicho y poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. Que eso es lo que más me alucina. O sea, y entonces me tiene fascinado desde ese punto de vista la gente cómo contesta. Me A mí es alucina. que, hablando de un poco de sociología, ¿no? De comportamiento humano, me Sí, parece que estamos en una época en la que la gente quiere más hablar que escuchar. sí. Tú Eso y yo, en estamos. cambio, somos muy de escuchar, porque nosotros no somos de participar mucho en conversaciones, en redes sociales, ni nada, sino que somos, No. oye, mira, yo ahora, por ejemplo, me encanta el podcast de No es Asunto Vuestro, Ujú. que hablan de negocio, de creadores de contenido y tal, y estoy, de hecho, pues estamos suscritos y estoy en el Telegram y me parece súper interesante, porque es una comunidad en la que, pues cuando tengo alguna duda concreta, pero igual es una duda que después de haber mirado yo por mi cuenta muchas cosas, no he conseguido dar con la clave y Ujú. pregunto y me dan soluciones, ¿no? Pues a mí me gusta la cercanía de nuestro Telegram porque no es un Telegram de miles de personas en las que hay mucho ruido y te pierdes en las conversaciones, sino Y que mucho meme. es como que ya vas conociendo, pues vas mirando el Instagram de cada uno y tal, y es lo que me gusta, que puedes comentar ya, pero con fundamento, ¿no? Hmm. Y ayudarnos entre nosotros. Incluso Ojo. hace poco me estuvieron recomendando pues una aplicación de gestión de clientes que Hmm. nosotros utilizamos Todoist y pues ahora está Notion y hay otra también que me recomendaron que, pues, bueno, pues voy a echar un vistazo y A me parece Notion. interesante. ¿Vas a echar un vistazo? Bueno, está Notion y luego otro que me recomendaron de inteligencia artificial que es parecido a Notion y bueno, voy a mirarlo. Yo me la bajé la de Notion en su día. ¿Cómo no? Yo me bajo todo y luego lo miro, me asusto y digo, pues hasta luego, paso. Por eso que no Notion, os preocupéis, que Unai está muy bien, que has tenido épocas peores, que yo he ya te tenido conozco desde hace ya más de 10 sí, años pero y precisamente este año sí, yo estoy de puta madre. Lo que pasa es que me hace mucha gracia porque la gente cuando me ve a mí hablando
con mi forma de hablar igual, así tan contundente. Lo que pasa es que yo en mi vida normal soy así. O sea, la gente que me conoce fuera del podcast y fuera de esto, me hace gracia porque cuando conoces a algún colega fuera de esto, que damos algún, no sé, algún workshop, alguna feria o lo que sea, te dicen, es que eres igual. Y digo, a ver, sí, soy exactamente el mismo. Lo que pasa que igual en persona, pues claro, tengo mi parte más de guasa. Igual la ironía o mi acidez se nota más, ¿no? Sin embargo, en los podcasts, pues parece que todo se sobredimensiona y la gente es como, ay, porque estás enfadado. Y dices, coño, voy a estar enfadado. Que siempre lo contamos también que yo, por ejemplo, pues en todo el recorrido que llevamos en Mandrágora, ha habido épocas, por ejemplo, con el 2019, no, 17, que fue un año que hicimos muchísimas bodas, tú y yo, de Mandrágora, y luego la Éxito, segunda marca, éxito económico, se puede decir, sí, sí, ¿no? éxito económico y de volumen de bodas, de un cliente industrial también que era muy potente, Ujú. y terminó el año y tú estabas en la peor época. Sí. Estabas quemado, estabas como muy encabronado con las novias, con la profesión, con... Entonces, poco a poco le fuimos dando vueltas y ahora yo te veo y que estás con más ilusión que nunca de hacer Sí, cosas nuevas. pero que es un poco lo que he dicho al principio de este podcast, ¿no? Que me parece muy interesante, que es lo de si yo tuviera sesiones todos los días, como igual teníamos en aquella época que de lunes a jueves teníamos sesión y luego el sábado te plantabas a hacer una boda, la sensación que tenía yo entonces es que era una cámara con patas, era un fotomatón, era un hacedor de churros. Entonces, ¿qué pasa? Que te frustras porque al final vas sin pensamiento. En aquella época, por ejemplo, yo me acuerdo que te decía mucho que no estaba contento con las fotos que estaba sacando, Yo también te que, apretaba porque participábamos en concursos y ya te decía, oye, por pero tenemos la ejemplo, foto como para presentar a concurso. Entonces había una presión añadida que no nos aportaba absolutamente nada. Y nada. al final dijimos, yo me acuerdo que dijimos, mira, nos quitamos de este grupo que no nos aporta nada de Facebook, nos quitamos de todos los concursos y fue lo mejor que pudimos hacer. Nos Sí. quitamos esa presión añadida que no nos daba ni dinero, realmente. No, porque se cayó el velo, de repente yo le pongo mucho el ejemplo a Xavi que a veces cuando hay clientes que te acaparan mucho la atención por un dinero, imagínate que te está pagando 400 euros un cliente y nos empeñamos en que tiene que estar, en que tiene que estar, en que tiene que estar. Y yo le digo a Xavi siempre, pero es que yo creo que este cliente muchas veces, si se va, realmente es como los árboles del bosque que de repente se caen las hojas en otoño y estás viendo la montaña que hay detrás y dices, pero ¿por qué no hemos ido a la montaña, que es mucho más bonita que el bosque este cochambroso que parece el de Mordor del Señor de los Anillos? Y dices, pues porque te has empeñado y a veces, pues de una forma un poco incluso tóxica, como pasa a veces con las parejas, pues prefieres agarrarte a algo que conoces ahí a muerte, lo malo conocido, y yo no soy de lo malo conocido, yo prefiero lo bueno por conocer, mucho mejor. Lo malo conocido que le den por culo, hombre, que es un aburrimiento. Sí, sí, que se habla muchas veces de pues, la fotografía como gana más dinero, dedícate a ello, pero también es dedícate a ello, pero con, ¿Cómo? con una forma de vida saludable. Que Claro. tenemos algún podcast en el que hablamos solamente de eso, de salud, de cómo tú pues empezaste pues a cuidarte físicamente, que porque estabas viendo que pues por X motivos, ¿no? Que no estabas tan a gusto y tal. Y entonces hay que buscar un tiempo también para dedicarse a uno mismo. Entonces, para buscarse el tiempo también tiene que ver con el trabajo, que seas bien productivo, ¿no? Que seas productivo, por ejemplo, una de las metas que hemos ido consiguiendo nosotros a lo largo de los años, y yo creo que especialmente el último año, es que atendamos a los clientes bien, de una forma personalizada, que es lo que valoran de nosotros, ¿no? Hay gente que es verdad que le gustaría trabajar con nosotros, igual se escapa a la tarifa porque dices, claro, pues que quieres una personalización o un trato muy cercano conmigo, que esté mucho tiempo contigo, pero realmente lo puedes pagar, te puedes permitir eso, no te lo puedes permitir. Entonces yo lo siento mucho. Tendré que ir con el otro que sí se lo puede permitir o que quiere hacer la apuesta. Porque nosotros tenemos mucho grado de permisividad si vemos que los proyectos son bonitos, pero claro, si quieres menos clientes como nosotros, que somos igual de menos clientes, pero mejor atendidos, eso tiene pues ¿cómo es? Sus líneas rojas, tiene hasta un punto. ¿Qué pasa? Aquel Que año de cuesta crecer. 2017 nos dimos cuenta, porque Sí, atravesamos la línea roja y yo me di cuenta, oye, a Unai ni le puedo pedir esas fotos súper creativas para concursos y tenemos que poner un límite al número de bodas. Entonces, sí, al final, cuando te das cuenta, a veces la crisis es lo mejor que te puede pasar, sí, porque es una forma de poner punto y aparte y decir, oye, frenamos
y empezamos a construir algo nuevo. Sí, entonces, por eso en este momento estamos bien. Es verdad que a veces hay gente pues que no encaja en el modelo de negocio que tenemos nosotros por precio, o hay gente que va, gente que viene, que dice, pues a ver, es que yo quiero que hagáis esto, yo quiero que hagáis lo otro, y dices, "Ah, es muy sencillo, ¿tú quieres que te dediquemos más tiempo? Pues entonces estudiamos la estrategia y estudiamos el presupuesto para que te podamos invertir más tiempo en ti, pero que es algo que nosotros tenemos muy claro y que es algo que defendemos a muerte, que es que tenemos unos horarios, que tenemos una calidad de vida, que tenemos unas costumbres, igual que ha dicho Xavi, que yo este año, pues desde hace un año decidí cuidarme físicamente, mentalmente, de muchas formas, decir, a ver, llegan los 50, no tengo la crisis de los 50, yo no me veo con la crisis de los 50, pero dije, sí me apetece tener como meta llegar a los 50 mejor de lo que estaba hasta ahora, por muchas razones. Y dices, pues bueno, vamos a poner todos los medios para ello. Aunque pida luego zapatillas de una talla menos y no me valen para nada. ¿Alguien tiene 45, por cierto? Si quieren les regalo unas zapatillas que no valen para nada. Que al final lo que vale es esos 28 años que llevas, cómo, o sea, por eso que contamos anécdotas históricas también, ¿no? Porque vas contando cosas, pues en el siguiente podcast creo que va a ser, que cuentas tu época de Madrid, de cómo tuviste experiencias Claro, que con eso es fotografía para famosos, lo ¿no? que Cómo la lo pasabas gente, mal, cómo hubo clientes que viste que no es para mí, otros que sí. Entonces, clientes que dices, me encanta las cosas que hacía, pero me pagaban una mierda y no podía vivir. Entonces dices, claro, es que esa parte de lo bonito, que muchas veces pasa igual en YouTube mismo, ¿no? Que la gente se piensa que YouTube da un dineral y que vives de YouTube y dices, no, YouTube no te da una mierda de dinero. De vez en cuando aparece alguna casa que te quiere pagar dinero, pero tampoco para vivir de ello a los niveles que estamos hablando dentro de un nicho como la fotografía. Ojo, que hay mucha gente que vivirá de YouTube, pero hablando de cosas mucho más generales o de cosas más que tengan no sé cómo se llama, el ratio este que al final te paga más YouTube por hablar de unos temas que por otros. Fotografía no es el caso, no es el caso. Y además que no queremos vivir de esto, no queremos estar todo el día así. Es más, ahora estamos buscando hasta editores que nos ayuden a quitarnos toda la cantidad de vídeos que tenemos que hacer, porque si vemos que el lenguaje del vídeo es muy interesante, incluso a nuestros clientes estamos dejando claro que el lenguaje es más el vídeo que la foto hoy en día. La foto siempre va a estar ahí, pero claro, llega un momento que dices, otra vez estamos viendo dónde está nuestra línea roja de crecimiento actual, que dices, hay que delegar en 2024 porque vienen cosas interesantes en Mandragora y transformaciones potentes. Para hacer esas transformaciones, esa metamorfosis de Mandragora, no podemos ir de la mano los dos solos. mira, en lugar de fotografías sin filtro, pues nos podríamos haber llamado fotografías cucaracha, ¿no? Fotógrafos cucaracha, ¿no? Porque al final nos representa, ¿no? Y Como aguanta, y aguanta, que y aguanta. viene una pandemia, salimos reforzados. Viene, yo qué sé, el cambio tecnológico de la web a las redes sociales, de Facebook a Instagram, o sea, siempre hay cambios cada A X ver, tiempo. para terminar el podcast, sí me gustaría decir a la gente, ¿y por qué crees que aguantamos tanto tiempo? Hombre, porque estamos todo el día viendo lo que hay alrededor, los cambios que se dan y nosotros cómo podemos adaptarnos a esos cambios y no obcecarnos con... yo he estudiado este curso que ha funcionado durante, ¿no? Esta metodología que ha funcionado durante 5 años y voy a mantenerlo sí o sí, da igual lo que pase, ¿no? Y eso pasó, por ejemplo, en fotografía de bodas, ¿no? Que muchos cayeron en la pandemia. Sí, ¿Por qué? Porque aprendieron de unos gurús que en su día pues tenían un sistema de trabajo que funcionaba muy bien, lo siguieron a pies juntillas y cuando ese sistema ya dejó de funcionar porque las circunstancias externas cambiaron, no supieron reciclarse. Y ahí está nuestro mérito, ¿no? yo pienso que la capacidad del cambio, que es lo que estás diciendo tú, se resume al final entre una mezcla. Yo creo que la receta sería mezclar capacidad de cambio, em, Ilusión. ilusión y curiosidad. Tener muchísima curiosidad. Yo cuando veo, por ejemplo, colegas que me empiezan a decir cosas como, ay, es que a mí las redes sociales no me gustan. Bueno, pues delégalas en alguien. Si a ti no te gusta algo, delega en alguien. Si yo no sé hablar en inglés con una pareja de novios, pues igual alguien tiene que estar en esa conversación haciendo de traductor. Buscar, como decía Verónica, por ejemplo, la psicóloga en el podcast en privado, si tú tienes unas limitaciones, esas limitaciones son el principio, hay que mirarlos como el principio.
el principio de algo, decir, bueno, a partir de aquí tengo que construir. Yo no sé inglés y sé que no tengo intención de aprender inglés en no sé cuánto tiempo. Bueno, más que no saber, en mi caso, por ejemplo, más que no saber es no lo hablo. Entiendo todo, pero no lo hablo. Entonces dices, vale, pues busca tus métodos, busca tus herramientas para solventar esos temas. Y Si en tu quitarte caso, complejos. Ayer mismo estuvimos con esta reunión por con una ejemplo, pareja de Canadá y yo te decía, es que a veces no es solo hablar el inglés, porque yo hablo inglés muy exacto, justo, o sea, para expresar una idea, sí, que no es muy correcto y no tengo una gramática correcta, vale, no es de Oxford. pero al final es, ¿ellos qué quieren? Ya han visto las fotos. ¿Qué querían? Pues vernos cara a cara, que al final estuvimos sonriendo, tal, pues contando alguna cosa, y como buen rollo. Sí, Y al final lo que buscan es, mira, un tío que es buen fotógrafo, que conoce San Sebastián, que la boda es ahí, lo conoce perfectamente, me parecen profesionales y tienen buen rollo, ya está. O sea, que hablen mejor o peor inglés, bueno, no importa tanto. claro, que tú no sabes, por ejemplo, que eres fotógrafo y que no sabes no sabes llevar redes sociales y quieres sacar fotografías de restaurante, pues igual tienes que buscar a alguien que sepa llevar las redes sociales y complementarte con esa persona. Que no sabes hacer reels, pues igual tienes que buscar un videógrafo. Que no sabes, o sea, todo lo que no sepas hacer, tienes dos opciones: aprender o delegar. El problema que nosotros siempre hemos tenido, como muy buenos vasquitos que somos, de echarnos todo encima y querer aprender, 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 llega un momento que por mucho que aprendas, tú no vas a poder hacer todo. No tiene sentido que aprendas más. ¿Por qué? Porque además tu valor no está en que aprendas tú, por ejemplo, a editar, como estamos aprendiendo nosotros desde hace más de un año. Nuestro valor no está editando, nuestro valor está hablando con el cliente y haciendo sesiones, guionizando, o haciendo de directores, casi últimamente ya estamos haciendo de directores de comunicación de restaurantes. Ahí está nuestro valor. Ahí es donde el cliente realmente valora nuestro tiempo. Ahí cada uno tiene que ver cuál es su fortaleza, ¿no? Hacer un estudio y ser como muy sincero con uno mismo, ¿no? Que es lo más difícil. Porque a uno igual tú mismo dices a todo el mundo, pues hay que dar la cara, que es importante en redes sociales, tal. Sí, lo digo muy alegremente, pero luego tú me das la réplica, ¿no? Pues hay personas que igual o son más vergonzosas o no es su fortaleza directamente y pueden destacar en, yo qué sé, hacer unos carruseles súper elaborados, muy técnicos y que transmitas una información de valor mediante texto. Pues, o otro puede ser muy buen comercial y no le hace falta tanta red social, sino que pues, es más de tocar puertas, Y es muy sociable. nosotros conocemos gente que ni siquiera es tan buena fotógrafa, pero son muy buenos comerciales. Y les envidio porque digo, mira, nosotros al final, más que ser buenos comerciales, lo que somos es, pues buenos en lo que hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Que al final nuestro trabajo habla por nosotros. Pero también, si nosotros fuéramos, si añadiéramos a eso ser buenos comerciales, entonces nuestro trabajo ya explotaría. Así que ya habéis visto qué pedazo de podcast. Estoy pensando que igual lo tienes que Sí. subir. Esto es un ejemplo de un podcast premium que solemos hacer con dos narices, con sus 52 minutazos. Que veáis ahí con dos narices. Entonces, que se habla de todo, que no os dejamos nada, que a veces decimos precios también para que sepamos de qué estamos hablando y que a veces hablamos de frustraciones. Y ojo, hay cosas bonitas también que se hablan, pero es verdad que se aprende más desde el error, se aprende más, por ejemplo, desde el preguntar a un cliente por qué no me has contratado, se aprende más seguramente que por qué me has contratado. Porque te van a decir enseguida, porque me gustas, pero ¿y por qué no te ha contratado esa pareja de novios? ¿Por qué no te ha contratado ese restaurante? ¿Por qué no te ha contratado esa persona que te llamó para hacer un book? A mí eso me parece que es mucho más interesante. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Menuda chapa os hemos metido. Igual lo puedes dividir en dos, parte uno y parte dos. Bueno, y oye, que si estáis interesados en formar parte del club, pues os dejaré el enlace en la descripción. Y cualquier pregunta, pues si estáis viendo en YouTube, dejadnos en un comentario. Y si lo escucháis en el podcast, pues no sé, por Instagram también. Seguidnos en Club Sin Filtro, que tenemos una nueva cuenta de Instagram. Escribirnos. Os por mandar alguna pro podéis también, pero bueno. Y por cierto, que tenemos asesorías, aunque la gente no lo sepa, porque no fomentamos o no tenemos tiempo, pero si alguien es más tímido y quiere hacer algo más personalizado, que también hay unas asesorías personalizadas que podéis estar hablando con nosotros, pues como estamos ahora ese vídeo por videoconferencia, ya resolviendo dudas más concretas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues nada, Hasta hasta la el siguiente próxima. podcast y
Felices fiestas, ¿no? Y feliz año. Feliz año. A ver qué es traer la fiesta de Navidad del autónomo. ¿Dónde está mi ¿Existe? cesta, Xavi? ¿Dónde está? Chao. Bueno, chao.